Bienvenidos a Voces de África, donde cada nota cuenta una historia de tradición y modernidad. Acompáñanos en este viaje sonoro por la diversidad cultural y musical del continente africano, de la mano de Delia Siasia. You are now listening to the sounds of request. Buenas noches, estamos con otro programa de Voces de África desde la ciudad de Rosario, acá en la FM Uruguay 87.9. En esta noche lluviosa con Gustavo Siasia, quien les habla, Delia Siasia, representante de la Casa de África en la ciudad de Rosario. ¿Cómo andás, Gustavo? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches a todos. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Todo tranquilo por ahora. Hoy no tuviste ningún evento. Hoy no me tocó nada, así que estamos acá haciendo el aguante a la Casa de África. Vamos a tratar de participar en todo lo necesario para poder mostrar. Ahora, en un momento que viene medio interesante, ¿no? Porque ahora viene la fiesta de las colectividades, acá en la Argentina, a Rosario, la fiesta de la colectividad, para aquellos que nos escuchan y si no son de nuestra ciudad, sabrán que es un evento muy importante, trascendental, que el que más representa lo que es la ciudad en su totalidad y que desde hace unos años tiene a África como participante todavía. Y debido un poco a la naturaleza de las corrientes inmigratorias que llegaron a Rosario, no con las distintas divisiones que puede llegar a tener, distintos países que pueden llegar a participar, sino como un conjunto. Y bueno, vamos a tener la oportunidad de probar comidas y ver bailes típicos y parte de la cultura africana en su género, ¿no? Y está bueno, interesante para aquellos que no sean de nuestra ciudad poder participar. Te vimos tocando hace muchos años cuando eras joven. Sí. Unos tambores, hay unos instrumentos de percusión. ¿En dónde estabas? Sí, vos? Sí, una etapa. En tu juventud. Sí, la etapa loca en mi vida. Tocando para el Club Argentino Brasilero. Participamos en alguna parte en el escenario principal, tocando batucadas y bueno, participamos un poco de todo eso. ¿Te gusta la percusión, ¿Siempre te gustó? Sí, la verdad que sí, está bueno. Y bueno, en ese momento teníamos más vínculo con lo que es el Centro Cultural Argentino Brasilero. Sí. Y bueno, participamos en todo lo que era la previa de eso, que después terminó derivando en un grupo que terminó tocando en muchos lugares de acá, Rosario y del interior de la provincia de Santa Fe. Estuvo muy bueno. Yo me acuerdo que las colectividades en un comienzo eran puestos chiquititos que solamente tenían una parte cultural y un poco de jugos, comidas y muy poquito. ¿Te acordás que era muy chiquitito cada Sí, eran. De hecho, los primeros creo que fueron en los laterales del monumento o en el patio central del Monumento a la Bandera, y hoy es algo que ocupa un espacio enorme. La verdad que es realmente muy, muy grande y que se ha hecho partícipe de cada vez mayores asociaciones. Empezó siendo algo muy chiquitito y ahora es realmente muy grande. Y dentro de eso, África es uno de los últimos grandes participantes que ha tomado. Sí. Tiene, para aquellos que no lo sepan, no sé si arranco yo me pongo a hablar de esto y me descontrolo. Pero empieza siendo, en un principio eran distintas asociaciones, con la particularidad de que las dos corrientes inmigratorias más grandes que llegan a nuestra ciudad, que son Italia y España, están divididas no como países en sí mismos, sino por las distintas regiones. Claro. ¿No? Entonces no hay una asociación, no hay una asociación italiana y no hay una asociación española, sino que están las distintas colectividades son de las regiones. Entonces tenemos el centro valenciano, el centro navarro, el centro laciale, la familia calabresa, las distintas regiones tanto de Italia y de España. Y sí, de los otros países hay otro tipo de representaciones ya que tienen que ver con el país, ¿no? Y digo esto y hablo de Francia, y hablas de Alemania, y hablas de Japón, hablas de Corea, de Grecia,
y algunas otras asociaciones que han entrado y saliendo de distintas maneras. Digo, sirio-libanés en algún momento iba todo junto y ahora va separado. Es verdad, claro. En algún momento, al principio, muy al principio, estuvo la Unión Soviética en líneas generales y hoy está en las grandes divisiones, no todos los países representados, entonces hoy está Rusia, sí, por ejemplo, Ucrania también, Lituania sí, pero otros países que no tienen relevancia porque no tienen... No tienen gente acá en Rosario. No tiene gente acá en Rosario. Y no tienen una asociación que los represente tampoco. Exactamente, entonces, bueno, Polonia siempre ha sido así, pero bueno, y algunos que se han dividido, ¿no? Perú, por ejemplo, en un momento estuvo junto y ahora hay dos asociaciones. Hay dos asociaciones, sí. Dos asociaciones separadas. Y dentro de eso hay algunas cosas que empiezan a surgir. China, por ejemplo, en un momento nunca estuvo y ahora ya tiene un volumen de representación de gente acá, que hoy tiene. Y por ejemplo, y dentro de eso, Haití, por ejemplo, también, que a los principios no tenía gente, bueno, y después a partir de una coyuntura que fue la gran inmigración que vino a partir después de lo del 2010 que pasó en Haití. Digo esto porque nos toca, nos toca de cerca, claro. Sí. Bueno, hoy tiene representación en Feria de Colectividades. Y dentro de eso, África, que en principio no tenía, porque no había gente que tuviera. No, África empezó con Steve Amokoene, con la Asociación Africana de Rosario. Después se crearon otras asociaciones, África del Oeste, claro, y la Asociación Civil de Tanzania, que ellos sí participan este año. Y el año pasado también participaron, pero empezaron después de la Asociación Africana de Rosario, que en realidad están pidiendo que Steve represente a Ghana, que es su país, y no a toda África. Esas son las luchas internas que tienen entre ellos. Sí. Pero bueno, la fiesta de colectividades comenzó en 1982. Ese es el dato que tengo. Yo tengo un recuerdo de haber ido cuando, no dentro del monumento, sino cuando ya estaban enfrente, como están ahora. Y atrae a miles de personas, ¿no? Porque atrae a un turismo cercano de provincias y ciudades que están cerca de Rosario, ¿no? Y eso y nos representa además como somos nosotros, los rosarinos, que en líneas generales somos casi todos descendientes de italianos, de españoles, de sirios, ¿no? Claro, eso inclusive lleva a... Por nuestro puerto también, por la llegada de inmigrantes por el puerto que tenemos. Tal vez Rosario sea dentro del mapa o dentro digamos, tal vez la forma más palpable de entender cómo somos nosotros en tanto corrientes inmigratorias, ¿no? Y la diversidad de esas corrientes inmigratorias, porque nuestro país tiene, digamos, en el norte de nuestro país, una corriente inmigratoria que viene básicamente de los países limítrofes del norte. Digo, estoy pensando, por ejemplo, que Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca tienen una gran influencia de gente de Bolivia, Perú, norte de Chile. Gran parte de Cuyo tiene una corriente inmigratoria chilena, igual que el sur, sobre todo la parte tiene muchas corrientes chilenas, y a corrientes inmigratorias muy puntuales que han ido. Digo, estoy pensando en el sur, estoy pensando en las colonias galesas del sur, ¿no? Y nuestro noroeste tiene mucha gente de Paraguay, alguna referencia brasilera probablemente también, pero básicamente paraguayos, que llegan después al país de manera distinta. Y después el puerto de Buenos Aires, que tiene, sí, una gran corriente inmigratoria muy fuerte, pero por ejemplo la representación coreana en Buenos Aires es mucho más grande que la que puede haber, inclusive acá en la Argentina, en Rosario, ¿no? Sí. Pero sí, Rosario tiene distintas corrientes inmigratorias, esas corrientes inmigratorias venidas en distintas etapas. Y acá, por ejemplo, podés encontrar una colonia lituana importante, con un centro, una sociedad polonesa, la Casa sociedad polonesa, que yo la recuerdo de hace muchísimos años. Claro. Que hemos ido en la zona sur de Rosario. En la zona sur de Rosario, donde también está Ucrania y donde también está Lituania. Que vayan a saber por qué razón, pero tiene que ver con eso. Algo tiene que ver. Tiene que ver con que hay una que probablemente tenga que ver inclusive con el frigorífico, vaya uno a saber cuál es la razón, pero es que existe y están todas en zona sur. Hablándolo otra vez con una amiga, con María Ángeles, me contaba eso y yo le preguntaba, y le digo, ¿por qué razón están todos juntos allá? ¿Por qué está Ucrania, Lituania y Polonia, que son países cerca de Avenida del Rosario, por ahí, zona, por esa zona del centro este europeo? Y bueno, no tenía una razón, pero la realidad es que existe. Y deben haber ido a vivir ahí por el Saladillo, probablemente, ¿no? Sí, vaya por trabajo, ¿no? Probablemente tenga que ver con una cuestión de trabajo, pero
Hay mucho de eso. Grandes digamos, las asociaciones de distintos lugares de Italia, los distintos lugares de España, acá están casi todas representadas. Sí. Y acá tenemos en este barrio la sociedad, la familia siciliana. Claro, familia siciliana, exactamente. Acá en calle San Nicolás. Claro, exactamente, acá en Bellavista. Y eso, qué sé yo, de alguna manera me parece que es lo que muestra claramente cómo se ha conformado nuestro país, y en Rosario de una manera muy, muy clara, por lo diverso, ¿no? Por lo absolutamente diverso, ¿no? que ha pasado. Que tal vez otras ciudades grandes de nuestro país, digo, estoy pensando de vuelta también, capitales de provincias, pensando en Paraná, estoy pensando en Mendoza, estoy pensando en Santa Fe ciudad, inclusive también, no tiene eso, no tiene ese plasma, ese no me sale la palabra, pero digamos como ese colorido de inmigración que sí tiene acá, porque vos decís, bueno, acá hoy no resulta raro ver en Rosario, por ejemplo, negros. Claro. Y hace un tiempo sí, hoy nos resulta raro, por ejemplo, ver brasileros en un volumen muy importante. Y se notan. Claro. ¿No? Que yo, tal vez en una ciudad grande como Buenos Aires quedaría perdido, ¿no? O pasarían como turistas probablemente, claro, pero acá quedas en el aire. Vos ves un pibe de 20 años hablando portugués, chao, listo, ya sabés, es un pibe que vino a estudiar y es brasilero. ¿Me entendés? Y no te resulta raro hoy encontrar negros, y hay esos negros inclusive de distintos orígenes, ¿no? Porque te encontrás con haitianos y te encontrás ya con familias inclusive constituidas, sí, claro. Y los chinos siguen estando. Los chinos están en todo el mundo y son un montón. Tremendo. Y después te encontrás también, digamos, no, qué sé yo, vos vas por la calle San Luis, es un mapa hermoso para ver, porque hay gente que vos te das cuenta que tiene un origen bien árabe dentro de los libaneses y dentro de los sirios, ¿no? O turcos mismo, inclusive también, que hay pocos. Pero es interesantísimo para ver, y me parece que la fiesta de las colectividades representa muy claramente eso. Me parece que ha jugado muy bien ese papel. En algún momento quedó medio desvirtuado, dejó de ser lo que era cultural, ya, claro. Una cuestión cultural, y era un comedero de gente. Sí, es más gastronómico. Claro, pero siempre es interesante ir precisamente para eso, ¿no? Para ir a probar cosas que tal vez no comes todos los días. Y ver aparte también las danzas de ellos, ¿no? Porque eso sí está en cada colectividad tiene su stand y ahí baila cada uno, ¿no? Así que está interesante. Sí, sí. Bueno, importante y bueno haya sido entonces que hoy África tenga un lugar. Un lugar, sí. Probablemente con el tiempo empiece a haber un poco más de división y empiece a haber algunas asociaciones de países, ¿no? Claro. Estoy pensando, por ejemplo, que tal vez Senegal, aunque los senegaleses son medio complicados, pero Senegal probablemente pueda tener una asociación propia porque ha un volumen gente. Sí, tienen porque estuvieron en una época dentro de colectividades. El año pasado me parece que no, pero estuvieron en 2015 o 2016 estaba Senegal. Ahora no sé si ellos quieren participar de eso, porque representa toda una movida importante. Claro. Hay que hacer una inversión para estar en colectividades, hay que cocinar, hay que poner, ¿no? Una serie de cosas que a veces las asociaciones, nosotros, por ejemplo, como Casa de África, no tenemos intención de participar en ese tipo de eventos, porque representa una energía, un gasto, ¿no? Llevar gente para trabajar, para cocinar, es una movida importante. Así que no sé si Senegal va a estar o no este año, pero sí va a estar Tanzania, sí va a estar la Asociación Africana y sí va a estar África del Oeste. África del Oeste, ¿a quiénes implica? Vos sabés que no sé, no los conozco a los chicos, no sé de qué países son. Sé que tienen una asociación, porque me enteré hace pocos años, hace 2 o 3 años, pero no sé quiénes son, no los conozco yo a ellos en particular. Y tampoco sé qué países representan. Sé que Senegal no, o creo que no, por lo menos, porque los de Senegal tienen su propia asociación. Voy a preguntarlo a está bien, buenísimo. Bueno, entonces ahora vamos a hablar sobre Wangari Maathai, que fue Premio Nobel de la Paz. Ella fue una activista, ecologista y política keniana. Vos sabés cuánto quiero yo a Kenia, nunca me olvido de Kenia, siempre tengo la pulsera en el corazón conmigo. Bueno, ella fue conocida por su liderazgo en la defensa del medio ambiente y la lucha por los derechos de las mujeres.
Fue la primera mujer africana en recibir el Premio Nobel de la Paz en el año 2004. Y se reconoció su trabajo en la promoción del desarrollo sostenible, la democracia y los derechos humanos. El Premio Nobel de la Paz tiene un fuerte componente simbólico, porque está vinculado en la lucha contra la guerra, la promoción de los derechos humanos, la justicia social, ¿no? El Premio Nobel es uno de los galardones más importantes y más prestigiosos a nivel mundial. Fue establecido por voluntad de, ¿quién sabe cómo se llamaba? No. Alfred Nobel. Mira. Que era un inventor científico y empresario sueco. Ah, sí. Está. Quien dejó una parte importante de su fortuna para financiar estos premios, con la intención de honrar a aquellos que hayan realizado contribuciones extraordinarias en beneficio de la humanidad. Así que ahora vamos... Alfred Nobel, ¿cómo hizo la plata? Su fortuna. Andás a ver cómo hizo la plata, Sí, ¿no? ya la hizo. Es el inventor de la dinamita. ¿En serio? Sí.